¿Sientes que estás a punto de rendirte justo antes de ver la mano de Dios moverse? ¿Has pensado últimamente que quizá ya no hay más salida? Entonces este mensaje es para ti. Y si te dijera que el momento que más te ha dolido es también el momento que más te está acercando a tu milagro. Y si te dijera que mientras lloras, Dios está escribiendo el capítulo más poderoso de tu historia, uno que aún no has leído, pero que pronto vivirás. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque el cielo quiere hablarte, porque lo que viene para ti será mejor de lo que esperas. En los próximos minutos vas a descubrir que Dios no ha terminado contigo, ni con tus sueños, ni con tu propósito, y mucho menos con tus promesas. Hoy, el Espíritu Santo te va a revelar un principio espiritual que muchos ignoran, un secreto que puede abrir la puerta a lo que has estado orando por años. Un mensaje que te hará mirar tu situación con otros ojos. La ciencia dice que cuando creemos que algo bueno está por llegar, nuestro cerebro se activa con esperanza. Pero la Biblia lo dijo antes: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal. Hoy te enseñaré cómo ese miedo que sientes en realidad puede estar protegiendo el umbral de algo nuevo y glorioso que Dios está por desatar en tu vida. Te voy a mostrar cómo Dios trabaja en el silencio, en el proceso, en lo que no entiendes, y cómo lo que viene para ti es más grande de lo que te atreves a imaginar. No te vayas, no cambies de video, porque si te quedas hasta el final, vas a recibir palabra profética, sabiduría práctica y una revelación que podría ser la clave para tu próxima victoria. Antes de comenzar, comenta ahora mismo: paz en Cristo. Esa será tu declaración de fe, tu compromiso espiritual, tu forma de decirle a Dios: estoy listo para escuchar tu voz. Dale me gusta a este video si quieres que más personas puedan recibir esta palabra. Estás ayudando a difundir el mensaje de Dios a quienes más lo necesitan. Y no olvides suscribirte. Este canal es una comunidad de fe para quienes no tienen iglesia cerca. Una familia espiritual que camina contigo. Un lugar donde Dios habla y tú escuchas. Comparte, comenta y únete. Sé parte de este ministerio. Porque al hacerlo, también estás diciendo: Señor, yo también quiero ser luz. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando por mucho tiempo. Respira profundo, abre tu corazón y presta mucha atención, porque lo que viene ahora puede ser el mensaje que cambiará tu vida para siempre. Número 1. No es el final, es el umbral. Y si todo esto que estás viviendo no fuera una pérdida, sino una transición, muchas veces creemos que el dolor es una señal de que algo terminó. Pensamos que si ya no sentimos a Dios como antes, es porque tal vez nos ha soltado la mano. Pero hoy quiero hablarte como quien ha caminado por el valle y ha salido del otro lado. Quiero que sepas que eso que estás atravesando no es un cementerio, es un pasaje, un túnel, un proceso divinamente diseñado. Dios no te ha olvidado, solo está en silencio porque está trabajando, y cuando Dios trabaja, el alma tiembla, pero el futuro se prepara. ¿Alguna vez te has sentido como si tus oraciones rebotaran en el techo? Como si Dios estuviera más lejos que nunca justo cuando más lo necesitas? Eso tiene una razón. La ausencia aparente de Dios muchas veces es la estrategia que Él usa para que dependas más de su palabra y menos de tus emociones. Mira, si la fe dependiera de lo que sentimos, estaríamos en peligro constante, pero Dios no te llamó a sentir, te llamó a creer. Y la fe verdadera, la que mueve montañas, nace muchas veces en medio del dolor, la incertidumbre y la noche oscura del alma. Como las semillas que son enterradas, invisibles al ojo, solas bajo la tierra, pero que en esa oscuridad silenciosa están germinando su propósito.
así estás tú. No estás siendo ignorado, estás siendo sembrado. Y cuando llegue tu primavera, nadie podrá negar lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero ¿por qué tengo que pasar por tanto para llegar a lo que Dios prometió? Porque si llegas antes de tiempo, no lo vas a sostener. El proceso es el gimnasio del alma. Ahí se fortalecen los músculos invisibles de la fe. Ahí se rompen los apegos que no pueden acompañarte al próximo nivel. ¿Sabías que los astronautas deben pasar semanas readaptando sus cuerpos a la gravedad cuando regresan a la Tierra? ¿Por qué? Porque sus músculos se debilitan en el espacio por no resistir peso. Espiritualmente es igual. Un propósito grande no puede ser sostenido por una fe débil, y Dios te ama tanto que no te entrega lo que deseas, sin primero prepararte para no perderlo. ¿Y si el silencio de Dios no fuera castigo, sino protección? Hay caminos que no se abren hasta que el corazón esté alineado, y hay promesas que solo se activan cuando ya no buscas a Dios por lo que puede darte, sino por quien Él es. Cuando llegas a ese punto, cuando dices, aunque no vea nada, confío igual, ahí el cielo se mueve. Ese es el tipo de fe que agrada a Dios. La que permanece cuando no hay señales, la que avanza cuando no hay garantías. Estudios científicos sobre el comportamiento humano han revelado que la resiliencia nace no de las circunstancias, sino del significado que le damos al sufrimiento. Y en Cristo, el sufrimiento no es un punto final, es una página, una escena más, en una historia que aún no ha terminado. Quiero que grabes esto en tu alma. Dios no desperdicia dolor. Cada lágrima que has derramado ha sido registrada. Cada noche en vela ha sido acompañada. Cada clamor que soltaste cuando nadie te oía fue escuchado por aquel que nunca duerme. ¿Qué sentido tiene todo esto? Tal vez no lo veas ahora, pero lo verás. Cuando llegues al otro lado y mires hacia atrás, te darás cuenta de que ese valle era solo el pasillo hacia el cumplimiento, que el silencio de Dios era una señal de que el cielo entero estaba organizando lo que viene. No estás solo, no estás sin rumbo y no estás perdiendo el tiempo. Estás siendo formado, estás siendo afinado como un instrumento antes de una gran sinfonía, como el alfarero que no suelta la vasija mientras gira. Dios no ha quitado su mano de ti, aunque sientas que todo da vueltas, aunque no entiendas el ritmo ni la dirección. Tú estás en las manos del Maestro, y si estás en sus manos, no importa cuán roto te sientas ahora, Él sabe exactamente cómo reconstruirte. No temas. Esto no es el final, es solo el umbral de algo glorioso. Porque lo que viene, sí, escúchalo bien, será mejor de lo que esperas. Número 2. Lo que el miedo intenta esconder. ¿Y si el miedo que sientes ahora fuera una señal de que estás más cerca que nunca de tu promesa? Cuando sentimos miedo, solemos interpretarlo como un obstáculo, una barrera, una alarma de peligro. Pero, ¿y si el miedo no fuera más que una distorsión de la grandeza que está por revelarse? El enemigo sabe que no puede tocar el plan de Dios, pero sí puede intentar tocar tu percepción, porque si logra convencerte de que lo que viene es amenaza en lugar de bendición, entonces no lo vas a buscar. Vas a huir de lo que en realidad fue diseñado para levantarte. La Biblia está llena de momentos donde el miedo fue el último gigante antes del cumplimiento. Antes de entrar a la tierra prometida, Israel sintió miedo. Antes de subir al monte, Moisés tembló. Antes de ir a la cruz, Jesús sudó sangre. ¿Y si eso que tanto temes es exactamente lo que Dios quiere usar para llevarte a un nuevo nivel? Muchos de los milagros más grandes comienzan disfrazados de amenaza. Un diagnóstico médico, un despido, un abandono, una traición. Pero no todo lo que parece pérdida lo es.
Hay batallas que Dios permite solo para demostrarte que contigo Él no pierde. Y hay caminos que solo se abren después del fuego. El miedo es como la neblina en una carretera. No puede detener el destino, pero sí puede hacerte frenar si no sabes hacia dónde vas. Por eso hoy quiero hablarte como un pastor que guía con el bastón de la verdad. No confíes en lo que sientes. Confía en lo que Dios dijo. ¿Qué pasaría si en vez de evitar el miedo, lo enfrentaras con fe? Porque donde hay fe, el miedo no tiene autoridad. Donde hay luz, las sombras no pueden permanecer. Donde hay propósito, no hay pérdida que pueda detener lo que Dios ha sellado. Cuando Pedro caminó sobre el agua, su fe lo sostuvo, pero fue el miedo lo que lo hundió. Y eso es lo que muchos creyentes están viviendo hoy. Fe para empezar, pero miedo para continuar. Estudios recientes muestran que el cerebro humano recuerda con más fuerza las experiencias dolorosas que las felices, y el enemigo lo sabe. Por eso lanza pensamientos negativos, sospechas, y si no funciona, y si me vuelve a pasar, porque mientras más tiempo pases en tu mente, menos tiempo pasas en la presencia. ¿Qué pasaría si hoy eligieras dejar de huir y empezar a avanzar, aún con miedo? No te pido que no sientas miedo, te pido que no le des el control, que no lo alimentes, que no le creas. Dios no te está llamando a una zona de confort, te está llamando a las aguas profundas, a los lugares donde no hay suelo, pero sí su mano, donde no hay garantías, pero sí propósito. Como Abraham cuando salió sin saber a dónde iba, como Elías cuando se escondió bajo un árbol, como María cuando escuchó que cargaría al Hijo de Dios. Todos enfrentaron miedo, pero todos vieron milagros. No eres débil por sentir miedo, eres humano, pero eres hijo del Altísimo. Y eso significa que no peleas solo, que aunque tiemble tu cuerpo, tu espíritu está respaldado por el cielo. ¿Y si justo detrás de tu mayor temor estuviera tu mayor testimonio? Sí, es incómodo, sí, da vértigo, pero también sí, es ahí donde Dios hace cosas que ningún ojo ha visto. Hoy es un día para tomar una decisión. ¿Vas a seguir dejándote guiar por lo que sientes o vas a empezar a caminar según lo que Dios prometió? Toma el miedo, no lo niegues, pero somételo a la cruz. Ponle nombre y luego dile, no me vas a detener, porque lo que viene no es para cobardes, es para valientes. Y valiente no es el que no teme, es el que avanza, incluso temblando. Hoy te digo, como voz que clama en tu desierto, no dejes que el miedo apague lo que el cielo encendió en ti. Dios está contigo, y cuando Dios está contigo, el miedo se convierte en un trampolín. Así que levántate, porque detrás de ese temor hay una puerta, y detrás de esa puerta hay algo mucho mejor de lo que esperas. Número 3. El propósito detrás de la espera. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios tarda tanto? A veces el cielo parece tan silencioso que duele. Oras, ayunas, te mantienes firme, y sin embargo nada cambia. Los días se vuelven largos, las promesas parecen lejanas, y el alma comienza a preguntarse, ¿será que Dios se olvidó de mí? Pero escúchame con atención. El tiempo de Dios no es un castigo, es una preparación. Y detrás de cada demora hay una obra invisible que se está formando a tu favor. ¿Qué si te dijera que el silencio de Dios es su forma más delicada de protegerte? Cuando Dios demora algo, no es porque haya cambiado de idea, es porque está alineando todo. Tu carácter, tus relaciones, tu entorno y hasta tus pensamientos. Porque recibir una promesa sin preparación es como poner vino nuevo en odres viejos. Se rompe, se desperdicia. Y lo que fue diseñado como bendición se convierte en carga. La ciencia del comportamiento humano ha comprobado que los procesos lentos de maduración generan cambios más profundos y duraderos. Y espiritualmente, Dios obra igual.
Él no tiene prisa en darte algo que no estás listo para sostener. Prefiere moldearte primero y entregarte después. ¿Y si esta espera fuera exactamente el escenario que tu alma necesita para aprender a confiar de verdad? Porque confiar cuando todo va bien no es fe, es gratitud. La fe verdadera se forja en la espera, en el todavía no, en el aún no lo veo, en el pero igual sigo creyendo. Mira a David, fue ungido rey, pero tuvo que esperar años para ocupar el trono. Pasó por desiertos, cuevas, traiciones y batallas. No porque Dios se hubiera olvidado de él, sino porque su corazón aún necesitaba ser afinado para gobernar con sabiduría. Así también tú. Estás en ese intervalo divino donde nada parece moverse, pero todo en realidad se está alineando. Puedes creerle a Dios, aun cuando no ves resultados. Esa es la prueba más profunda. Esa es la confianza que agrada al cielo. Cuando sigues sembrando lágrimas, oraciones y fidelidad, sin recibir aún la cosecha visible. Pero recuerda, la semilla crece en silencio, no hace ruido, no anuncia su progreso, solo un día brota, y cuando brota, nadie puede negar que siempre estuvo viva. ¿Y si esta temporada de espera fuera en realidad la etapa donde estás siendo edificado desde dentro? Dios está haciendo más de lo que imaginas. Está sanando heridas que tú ni siquiera sabías que seguían abiertas. Está cerrando puertas que te habrían hecho daño. Está alineando oportunidades con precisión celestial. Y cuando llegue el día, cuando todo lo que has esperado se manifieste, entenderás que no estabas perdiendo tiempo, estabas siendo preparado. La espera no es una pausa, es una incubadora, un lugar donde lo eterno se gesta en lo oculto, un proceso sagrado donde Dios no solo trabaja en lo que viene, sino también en quién serás cuando eso llegue. No subestimes lo que está pasando ahora. No te desesperes. No aceleres lo que solo puede madurar con tiempo. Como el orfebre que funde el oro en fuego lento, Dios está sacando de ti lo que no sirve para dejar solo lo puro, lo eterno, lo que Él usará para impactar a otros. Y si Dios no está tardando, sino sincronizando, tu vida está siendo entretejida con precisión celestial. Y cuando se revele el cuadro completo, entenderás cada hilo, incluso los que hoy duelen. Así que sigue caminando, sigue orando, sigue creyendo, porque lo que estás esperando no es solo una bendición, es una asignación y está más cerca de lo que imaginas. Número 4. Cómo Dios convierte el dolor en plataforma. ¿Y si el dolor que tanto quieres olvidar fuera exactamente lo que Dios quiere usar para elevarte? Vivimos tratando de escapar del sufrimiento. Intentamos anestesiarlo, ignorarlo, taparlo con actividades, con personas, con distracciones. Pero el dolor no desaparece por negarlo. El dolor transforma o deforma. Y cuando es entregado a Dios, se convierte en una plataforma para su gloria. Jesús no fue glorificado por evitar el sufrimiento. Fue glorificado a través del sufrimiento. La cruz no fue una tragedia. Fue el escenario que Dios eligió para mostrar su mayor poder. ¿Y si ese abandono que viviste, esa pérdida, esa traición, no fueron el final de tu historia, sino el punto de partida para tu llamado? Porque nadie puede hablar con autoridad de algo que no ha vivido. Y cuando tú hablas desde una herida sanada por Dios, tu voz lleva un peso que toca el espíritu de otros. Ese divorcio, ese diagnóstico, esa temporada en la que pensaste que ya no podías más, pueden ser el testimonio que Dios use para levantar a otros. Imagina una vasija rota, a simple vista parece inservible, pero hay una técnica japonesa llamada kintsugi, donde las fracturas se reparan con oro, haciendo que las grietas no se escondan, sino que se conviertan en la parte más valiosa de la pieza. Así es como Dios trata contigo. No esconde tus cicatrices, las llena de su gloria.
y las convierte en un testimonio viviente. Pablo dijo: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte», porque entendió que donde hay dolor entregado, hay poder derramado. La neurociencia ha descubierto que las experiencias traumáticas, cuando son procesadas y resignificadas, pueden activar zonas del cerebro que fortalecen la empatía, la compasión y la creatividad. En otras palabras, el dolor bien gestionado te hace más humano, más sensible, más profundo, más útil en las manos de Dios. Y si eso que tanto deseas borrar es lo que Dios quiere usar para escribir su mayor mensaje en tu vida, no te avergüences de tu proceso, no escondas tu historia, porque el mismo lugar donde fuiste herido puede ser el altar desde el cual muchos encuentren esperanza. ¿Te duele lo que viviste? Sí, y es válido. Dios no ignora tu sufrimiento, pero tampoco lo desperdicia. Él recoge cada fragmento y lo transforma en parte del diseño eterno. Y si lo que tú llamas ruina, el cielo lo llama fundamento, hay muros que tienen que caer para que puedas ver el horizonte. Hay relaciones que tienen que terminar para que puedas caminar en tu propósito. Hay pérdidas que duelen hoy, pero que mañana vas a agradecer, porque sobre esas ruinas Dios está construyendo algo nuevo, algo más firme, algo que no podrá ser derribado fácilmente. Y si tu dolor fuera el precio para una unción más profunda, no todo el mundo será capaz de entender lo que estás atravesando, y está bien. Dios no necesita que el mundo lo apruebe, solo necesita tu sí, tu rendición, tu fe. Cada lágrima, cada noche en vela, cada vez que te arrodillaste sin fuerzas, todo eso está siendo contado. Dios le dijo a Isaías: «Te daré gloria en lugar de ceniza». Y Él no miente. Así que no mires tus cicatrices con vergüenza, míralas con propósito, porque esas marcas son las credenciales que Dios usará para bendecir a otros a través de ti. Levántate, no desde el orgullo, sino desde la redención, porque donde tú ves ruinas, Dios ve cimientos. Y sobre esos cimientos, algo glorioso está por comenzar. Número 5. Dios ya está en tu futuro. ¿Y si te dijera que Dios ya estuvo en tu mañana y lo preparó todo para que llegues con seguridad? Muchos viven atrapados entre la culpa del pasado y el temor del futuro. Pensamientos que no los dejan en paz. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si vuelvo a fallar? ¿Y si nunca llega la bendición que espero? Pero escucha esto: Dios no improvisa. Él no reacciona a tus circunstancias. Él ya ha estado en cada uno de tus días y tiene el control absoluto de tu historia. La Biblia dice que Él es el Alfa y la Omega. No solo el principio y el fin, sino todo lo que hay en medio. ¿Y si ese miedo al mañana está bloqueando la confianza que necesitas para avanzar hoy? Muchos se paralizan porque quieren tener garantías antes de moverse. Quieren saber exactamente cómo va a terminar todo antes de dar un paso. Pero la fe no es un mapa detallado, es una brújula con voz. Dios no te da todas las respuestas, te da su presencia, y eso es suficiente. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, el arca de la presencia fue delante de ellos, no fue detrás empujándolos, fue delante abriendo camino. Así también hoy Dios ya fue delante de ti, ya preparó los recursos, ya cerró puertas que no te convenían, ya posicionó personas clave que aún no conoces. La ciencia ha demostrado que los pensamientos anticipatorios, esos que imaginan constantemente el futuro con preocupación, activan las mismas áreas cerebrales asociadas al estrés crónico. Y Dios no quiere que vivas anticipando desastres. Él quiere que vivas esperando maravillas. Y si en vez de imaginar lo peor, comenzaras a declarar lo mejor, no por autosugestión, sino porque sabes en quién has creído. Imagínalo así: tu vida es como un tren, y Dios es el ingeniero que ya conoce cada curva del trayecto.
Ya sabe dónde vas a frenar, dónde tomar velocidad y dónde detenerte para protegerte. Lo único que te pide es que no te bajes antes de llegar. No vivas tu fe con el freno de mano puesto. Suelta ese miedo al futuro. Confía en que Dios ya lo vio. Y si Él te dice avanza, entonces avanza. Porque Él nunca te llamará a un lugar donde su gracia no te pueda sostener. Y si te estás preocupando por cosas que Dios ya resolvió, es como una madre que prepara la mochila de su hijo la noche anterior. Él se despierta sin saber lo que necesitará ese día, pero su madre ya lo pensó todo. Así también Dios ya preparó la mochila de tu mañana, con lo que vas a necesitar, con la fuerza exacta, con la provisión justa, con la palabra que te va a sostener. Y si cada paso que das hoy está activando una promesa para tu mañana, porque así funciona el reino. Caminas por fe y el terreno se forma bajo tus pies. Abraham salió sin saber a dónde iba. Solo sabía quién lo guiaba. Y eso le bastó. Hoy quiero invitarte a hacer lo mismo. No necesitas ver el final para empezar. Solo necesitas creer que Dios ya estuvo ahí. Y no solo te espera en la meta, te acompaña en el camino, te corrige con amor, te levanta cuando tropiezas, te recuerda una y otra vez que no estás solo. Así que suelta ese temor, deja de imaginar escenarios trágicos. Dios ya escribió un futuro lleno de esperanza para ti. Tu tarea no es entenderlo todo, es confiar mientras avanzas, porque si Dios ya está en tu futuro, entonces lo que viene, por definición, es mucho mejor de lo que esperas. Número 6. La fe que abre caminos imposibles. Y si el milagro que estás esperando estuviera esperando que des un solo paso de fe, no necesitas ver toda la escalera, solo necesitas subir el primer escalón, porque en el reino de Dios los caminos no se abren antes de caminar, sino mientras caminas. ¿Recuerdas a los sacerdotes que cargaban el arca del pacto? El Jordán no se detuvo antes de que pusieran el pie. Solo cuando tocaron el agua, el río retrocedió. ¿Qué pasaría si hoy dieras ese paso que vienes posponiendo por miedo? No porque tengas todo resuelto, no porque sientas seguridad, sino porque confías en aquel que te prometió. La fe no es un atajo. Es una decisión diaria de creer, aunque todo grite lo contrario. La fe no ignora la realidad, la desafía, la redime y la somete a la voluntad de Dios. Un experimento psicológico demostró que cuando las personas enfrentan un desafío creyendo que tienen ayuda externa, su rendimiento mejora drásticamente. ¿Te imaginas entonces cómo cambia tu realidad al saber que el Creador del universo está contigo? No estás solo. Tu fe no es débil, solo necesita ser activada, y para activarla no hace falta una fe perfecta, sino una fe sincera. Jesús no exigía fe gigantesca, solo pedía fe como un grano de mostaza, pequeña, sí, pero viva. Y con vida, crece. ¿Qué estás esperando para moverte? El temor nunca va a desaparecer completamente, pero la fe no necesita ausencia de miedo. Necesita una decisión. Creo más en Dios que en mis temores, como Moisés frente al mar, como Josué ante Jericó, como la mujer del flujo de sangre que se abrió paso entre la multitud. Ellos no esperaron condiciones ideales, actuaron y el milagro los encontró en el movimiento. La fe es como remar río arriba. Exige esfuerzo, constancia y dirección. Pero si remas, si te levantas, si oras creyendo y no solo deseando, las aguas que hoy parecen cerradas comenzarán a abrirse. Dios no necesita mucho para hacer lo imposible, solo necesita tu sí, tu disponibilidad, tu decisión de no rendirte. Y si el problema no es que Dios no quiere obrar, sino que tú aún no diste el paso que active la promesa, la fe no es pasiva, es movimiento, es acción, es obediencia aún sin entender.
Piensa en esto. Dios le dijo a Abraham que saliera sin darle dirección clara, y Abraham salió, y mientras caminaba, Dios hablaba. Así también contigo. Tal vez estás esperando una señal, pero hoy, esta es tu señal. Da el paso, haz esa llamada, empieza ese proyecto, ora esa oración valiente, perdona a quien debes perdonar, libérate del peso que ya no puedes cargar, porque cada paso de fe que des hoy está empujando las murallas invisibles que te han frenado por años. Hoy es día de movimiento espiritual, de caminar aunque no veas, de avanzar aunque no sientas, de obedecer aunque no entiendas, porque cuando te mueves en fe, el cielo se mueve contigo, y cuando el cielo se mueve, lo imposible se convierte en testimonio. Número 7. La voz que debes escuchar. Y si el mayor obstáculo entre tú y tu bendición no fuera el enemigo, sino las voces que escuchas cada día. Vivimos en un mundo lleno de ruidos, opiniones, consejos sin fundamento, noticias que siembran temor, redes sociales que comparan tu proceso con la aparente perfección ajena. Y en medio de ese bombardeo diario, la voz de Dios queda ahogada, diluyente, sutil, pero Dios no deja de hablar. Nosotros, a veces, dejamos de escuchar. ¿A quién estás prestando oído? Porque lo que escuchas forma lo que crees, y lo que crees determina cómo vives. Adán y Eva no cayeron por hacer algo terrible, sino por escuchar una voz que sembró duda. Con que Dios dijo, esa pregunta sigue resonando hoy en muchos corazones. ¿Será que Dios realmente me va a levantar? ¿Será que esta promesa es para mí? ¿Será que mi historia puede cambiar? La voz del enemigo no siempre suena como un rugido, a veces suena como lógica, como realismo, como prudencia humana, pero no todo lo que suena razonable proviene del cielo. Un estudio en psicología cognitiva reveló que el 80% de los pensamientos que tenemos al día son negativos. Y lo más impactante, muchos de ellos ni siquiera son nuestros, son memorias, voces, frases que alguien nos dijo alguna vez y que sin darnos cuenta, creímos. ¿Y si estás tomando decisiones basadas en mentiras que abrazaste como verdad? Dios quiere reeducar tu oído, afinarlo, entrenarlo para distinguir su voz, incluso cuando todo grita lo contrario. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, no porque su voz sea la más fuerte, sino porque es la más constante. Pero para oírla hay que hacer espacio, silenciar otros canales, apagar ciertos ruidos y entrar en comunión. Escuchar la voz de Dios no es misticismo, es intimidad. Y la intimidad no se logra corriendo, se logra deteniéndote. Cuando Elías se escondió en la cueva, Dios no le habló en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en un suave susurro. Estás tan ocupado con tus pensamientos que ya no oyes ese susurro. La voz de Dios no siempre cambia tus circunstancias al instante, pero siempre cambia tu perspectiva. Y cuando cambia tu perspectiva, puedes atravesar cualquier proceso con paz, con dirección, con propósito. Tal vez la solución que esperas no es una nueva puerta, sino una nueva palabra, una palabra que te devuelva el enfoque, la paz, la identidad. ¿Y si te dijera que una sola palabra de Dios puede desactivar años de ansiedad? Una palabra que restaure tu fe, que alinee tu corazón, que te haga recordar que no eres cualquier persona, eres hijo, eres heredero, eres portador de una promesa eterna. Hoy quiero invitarte a hacer un acto de fe silenciosa. Cierra los ojos, respira profundo y di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque en un mundo de voces vacías, la voz de Dios sigue siendo vida, sigue siendo verdad, sigue siendo dirección. Apaga el ruido, abre tu alma y escucha,
porque lo que viene para ti está contenido en lo que Dios está por decir. Número 8. La obediencia que activa lo sobrenatural. Y si la respuesta que estás esperando ya está disponible, pero depende de tu obediencia, muchos oran, muchos piden, muchos suplican, pero pocos obedecen, y es ahí donde muchas bendiciones se estancan. No porque Dios no quiera darlas, sino porque Él no puede respaldar a un corazón que se resiste a su voz. La obediencia no es una carga, es una llave, una que abre puertas cerradas, una que mueve lo que está detenido, una que trae el respaldo divino sobre lo natural. Y si lo que estás viviendo no es una prueba, sino una instrucción no cumplida, Dios no bendice intenciones, bendice obediencia. Y obedecer no siempre tiene sentido lógico, pero siempre tiene propósito eterno. Mira a Naamán, un general poderoso, influyente, acostumbrado a soluciones rápidas, pero su milagro llegó solo cuando hizo lo impensado: bañarse 7 veces en un río lodoso. ¿Te imaginas cuánto orgullo tuvo que dejar atrás para recibir su sanidad? Así funciona la obediencia. Te rompe por dentro, pero te reconstruye por fuera. La neurociencia afirma que los actos repetidos bajo decisión consciente generan nuevos caminos neuronales. Y la obediencia espiritual hace lo mismo. Forma nuevos caminos de fe, de carácter, de transformación profunda. ¿Qué te ha pedido Dios que hagas y aún no has hecho? Perdonar, soltar esa relación, renunciar a ese hábito, sembrar en alguien, reconstruir un altar de oración. Muchas veces no necesitas más palabra, necesitas aplicar la última que recibiste. Jesús convirtió el agua en vino, después de que los sirvientes obedecieron su orden de llenar las tinajas. El milagro no vino antes del acto, vino por el acto. Y si tu obediencia fuera el puente entre tu oración y tu milagro, porque obedecer es decirle a Dios: confío en ti más que en mí, tu voluntad antes que mi lógica, tu camino, aunque no lo entienda. La obediencia verdadera no nace del miedo, sino del amor. Cuando amas a Dios, obedecer deja de ser una carga y se vuelve tu deleite. No se trata de perfección, se trata de disposición. Dios no busca corazones perfectos, busca corazones rendidos. ¿Sabes qué tienen en común los hombres y mujeres que fueron usados por Dios en la Biblia? No fueron los más sabios, ni los más fuertes, fueron los más obedientes. Abraham obedeció y nació una nación. Moisés obedeció y un pueblo fue liberado. María obedeció y el Salvador vino al mundo. Y si lo que Dios quiere hacer en tu vida depende de una sola decisión de fe y obediencia, tal vez ya sabes lo que Él te ha estado pidiendo y has retrasado el paso. Y te preguntas por qué no ves avances. Hoy es el día para actuar. No retrases más tu milagro. No pongas excusas que suenan bien, pero que solo esconden miedo o comodidad. Dios quiere hacer algo glorioso contigo, pero necesita tu sí, tu paso, tu obediencia. No mañana, no cuando tengas más fuerzas, no cuando todo se acomode. Hoy, porque cada acto de obediencia es una semilla que el cielo siempre hace florecer. Obedece, aunque cueste, aunque duela, aunque no entiendas. Porque cuando obedeces, lo sobrenatural se activa y lo que parecía imposible se convierte en testimonio. Número 9. Tu proceso no es castigo, es formación. Y si lo que estás viviendo ahora no fuera una prueba para destruirte, sino una escuela para prepararte, es fácil pensar que el proceso es castigo, que cuando todo se pone difícil es porque hicimos algo mal. Pero no siempre es así. De hecho, muchas veces es lo contrario. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, no por desobediencia, sino por obediencia, y fue allí, en ese lugar de soledad y silencio, donde fue afirmado en su identidad. Y si tu desierto no es un lugar de abandono, sino de revelación.
En el desierto no hay distracciones, solo tú y Dios. Es allí donde su voz se vuelve más clara y donde tu dependencia se vuelve más real. El proceso es incómodo, sí, pero es en ese fuego donde se purifica el oro. Es bajo presión que se forma el diamante. Es en la oscuridad que germina la semilla. ¿Por qué estás pasando por esto? Tal vez porque Dios está rompiendo en ti lo que no puede ir al próximo nivel. Tal vez porque antes de darte la victoria, quiere que entiendas quién eres en Él. Y si todo esto que hoy no entiendes, mañana se convierte en la base de tu autoridad espiritual, nadie puede ministrar con poder si no ha sido procesado con profundidad. Y tú estás siendo formado no solo para recibir una bendición, sino para convertirte en una bendición. La ciencia ha confirmado que los momentos de mayor dificultad son los que más moldean el carácter y redefinen el propósito de una persona. Y espiritualmente, eso también es verdad. ¿Qué tal si este proceso no está retrasando tu destino, sino revelando quién debes ser para sostenerlo? José fue traicionado, vendido, encarcelado, pero en cada etapa Dios estaba allí. Y cuando llegó el tiempo, no solo interpretó sueños, sino que gobernó una nación. El proceso no es señal de abandono, es evidencia de que estás en la agenda de Dios. Él no disciplina a los que ignora, sino a los que ama. Y si el dolor que estás sintiendo es el molde donde Dios está dando forma a tu llamado, muchos quieren la unción, pero no el quebranto. Quieren autoridad, pero no el anonimato del proceso. Pero lo profundo en Dios no se encuentra en la comodidad, sino en la rendición. Hoy estás siendo moldeado, no por el mundo, sino por las manos del alfarero, y cuando Él termina su obra, no queda igual, queda perfecta, lista para ser usada. No te salgas del horno antes de tiempo, no apresures lo que solo el fuego puede terminar. Confía, rinde tus dudas, abre tu corazón. Porque este proceso que hoy parece demasiado largo, mañana será la razón por la que puedas sostener lo que viene con madurez y humildad. No estás siendo destruido, estás siendo edificado. Y cuanto más intenso el proceso, más glorioso será lo que Dios manifestará a través de ti. Así que sigue, aunque no entiendas, aunque no sientas, aunque parezca que nada cambia, porque este proceso es el pasadizo oculto hacia una gloria que solo se revela a quienes deciden permanecer. Número 10. La promesa aún está viva. Y si lo que Dios te prometió no está muerto, solo dormido, muchos creen que la promesa expiró, que pasó demasiado tiempo, que fallaron demasiado, que el tren ya se fue. Pero escucha esto con el corazón abierto. Dios no cambia de opinión cuando te caes. Él es el único capaz de ver tu final desde antes de que comiences. Cuando Dios prometió un hijo a Abraham, pasaron años, décadas. El cuerpo de Sara ya no podía concebir. Pero el cielo no trabaja con limitaciones biológicas ni con calendarios humanos. Trabaja con propósito eterno. Y si lo que tú llamas demora, Dios lo llama preparación para el cumplimiento, las promesas de Dios no mueren. Lo que puede morir es tu esperanza. Pero hoy Él vino a resucitarla, como Lázaro en aquella tumba. Quizás tu fe lleva días enterrada, pero ante una sola palabra del Maestro, todo lo que estaba inmóvil se levanta. ¿Qué te prometió Dios que el tiempo, el miedo y las dudas intentaron borrar? Vuelve a escribirlo, vuelve a orar por eso, vuelve a soñar, porque si Dios lo dijo, Él también lo hará. Estudios en neuroplasticidad revelan que el cerebro puede ser entrenado para recuperar patrones de esperanza, incluso después de traumas prolongados. Esto significa que, científicamente, la esperanza se puede reactivar. Y espiritualmente, eso es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo hoy. Y si en lugar de preguntarte cuándo llegará, comenzaras a prepararte como si ya estuviera por llegar,
Muchos se rinden un día antes del cumplimiento, muchos abandonan la siembra. Cuando el fruto ya está maduro, listo para caer, no dejes que la impaciencia te robe lo que solo la perseverancia puede conquistar. Dios no prometió comodidad, prometió fidelidad, y Él no falla. Aunque tú vaciles, aunque tú dudes, aunque tú te alejes, Él permanece fiel. A veces, la promesa tarda para que aprendas a depender más del dador que del regalo, porque cuando llega, no te envanece, no te distrae, te encuentra humilde, quebrantado, listo. Hoy, recuerda esto, la promesa no murió, solo está en pausa, y Dios tiene el dedo en el botón de play. Pero antes, quiere que entiendas que el milagro más grande no es lo que vas a recibir, es en quién te estás convirtiendo mientras esperas. Estás más cerca de lo que crees, mucho más. Hay movimientos que ya se están dando en lo invisible, ángeles enviados, puertas alineadas, respuestas viajando en dirección a ti. ¿Estás listo para recibir o sigues atado al temor de que no llegue? Rompe con ese miedo, reclama tu palabra, declara tu promesa y camina como quien ya la tiene, porque en el reino de Dios la fe no espera viendo, la fe ve mientras espera, y lo que Dios prometió aún está vivo, respira, palpita y viene con nombre y destino asignado, y ese nombre es el tuyo. Número 11. Cuando Dios guarda silencio. ¿Y si el silencio de Dios no fuera su ausencia, sino su forma de hablar más profundamente? Hay momentos en los que el alma grita y el cielo parece callar. Oras y no sientes respuesta. Lees y las palabras no penetran. Sirves, pero dentro de ti hay un eco que duele. El silencio de Dios es uno de los terrenos más difíciles para el creyente, porque no sabes si seguir avanzando o detenerte. No sabes si estás en la voluntad de Dios o fuera de ella, y la mente comienza a fabricar sus propias respuestas. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no me hablas como antes? ¿He hecho algo mal? Pero escúchame con atención. El silencio de Dios no es juicio, es confianza. Dios calla cuando sabe que ya sembró lo suficiente en ti para que resistas esa etapa. Jesús estuvo en silencio cuando Lázaro enfermó. No corrió, no respondió inmediatamente. Pero no era indiferencia, era un escenario para un milagro mayor. ¿Y si Dios está en silencio? Porque está orquestando algo tan grande que las palabras no alcanzarían para explicarlo. Hay cosas que solo se revelan con tiempo, con madurez, con discernimiento y muchas veces con dolor. La psicología profunda explica que en el silencio interno es donde se produce la mayor reorganización emocional. Y en lo espiritual, ese mismo silencio puede ser el espacio donde Dios forma tu carácter eterno. El silencio duele, pero también sana, porque mientras tú piensas que nada sucede, Dios está posicionando todo en el espíritu, está reordenando tu mundo interno, está podando ramas viejas, está refinando tu oído. Elías, después de huir a la cueva, no escuchó a Dios en el fuego, ni en el viento, ni en el terremoto, sino en un suave murmullo, un silencio que habla. ¿Y si estás tan enfocado en lo que Dios no dice, que no estás prestando atención a lo que Él ya te dijo? La última palabra que Dios te dio, ¿ya la obedeciste? ¿Ya la viviste? ¿Ya la internalizaste? Muchas veces buscamos una nueva instrucción cuando aún no hemos abrazado la anterior. El silencio también puede ser un reflejo de confianza divina, como un padre que observa a su hijo cruzar el puente solo, no porque lo haya abandonado, sino porque sabe que ya está listo. Y sí, puede que tropieces, puede que llores, puede que dudes, pero todo eso forma parte de la construcción de una fe madura, una fe que no depende de señales, sino de relación. Cuando Dios calla, el enemigo grita, y es ahí donde debes decidir a quién le voy a creer.
Job no recibió explicación, recibió presencia, y fue suficiente. Hoy quiero decirte esto con todo mi corazón. El silencio de Dios es el suelo donde florece una fe más profunda. No desesperes. No cedas al ruido del miedo. No busques reemplazos espirituales temporales. Quédate, permanece, espera, porque cuando Dios vuelve a hablar, cada palabra cae como lluvia sobre tierra seca, y esa palabra vendrá, no tarde, no antes, vendrá a su tiempo, con dirección, con propósito, con fuego, y entonces entenderás que incluso en su silencio Dios siempre estuvo hablando. Solo necesitabas aprender a escuchar de otra manera. Número 12. La guerra invisible por tu destino. ¿Y si lo que estás viviendo ahora es el reflejo de una batalla espiritual que no ves, pero que sí estás sintiendo? Hay días en los que no sabes por qué estás tan cansado. Te levantas sin fuerzas. La oración cuesta. El alma pesa, y aunque no haya razones visibles, sientes como si algo dentro de ti estuviera en guerra. Lo que muchos no entienden es que, antes de cada gran manifestación de Dios, hay una gran resistencia espiritual. No porque Dios no quiera bendecirte, sino porque el enemigo sabe lo que está por venir. Y si no puede quitarte la promesa, intentará agotarte antes de que llegues a ella. ¿Alguna vez sentiste que todo se complicó justo cuando empezaste a buscar más de Dios? No es coincidencia, es señal. Estás en territorio de conquista, y como en toda conquista, hay oposición. Daniel oró durante 21 días sin recibir respuesta, pero el ángel le dijo que su oración fue escuchada desde el primer día. Solo que hubo una batalla en el cielo, una guerra invisible que estaba retrasando lo visible. Y si tu cansancio no es emocional, sino espiritual, porque hay días en los que el cuerpo está bien, pero el alma está en combate, y sin darte cuenta, estás librando una batalla por tu familia, por tu propósito, por tu herencia espiritual. Estudios muestran que el estrés prolongado afecta la concentración, el estado de ánimo y el sistema inmunológico. Y lo que empieza como una batalla en el alma, termina afectando todo tu ser. Por eso, no se trata solo de descansar el cuerpo, se trata de fortalecer el espíritu. Pablo lo dijo claramente: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y si la lucha es espiritual, la estrategia también debe serlo. No vas a salir de esta guerra con lógica, ni con motivación humana. Vas a salir con oración, con ayuno, con palabra, con alabanza. Y si en vez de resistir con tus fuerzas, comenzaras a pelear con las armas del reino, tu habitación puede convertirse en tu campo de batalla, tu oración en tu espada, tu alabanza en tu escudo. Cuando Josafat enfrentó una guerra imposible, no levantó ejército primero, levantó adoradores, y mientras adoraban, Dios confundió a los enemigos, y la victoria vino sin que ellos tuvieran que pelear. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es adorar en medio del caos. Estás peleando esta guerra como si estuvieras solo. No estás solo, el cielo pelea contigo. Ángeles se mueven a tu favor, Dios mismo se levanta por ti. Isaías dice: como poderoso gigante, Él peleará tus batallas. No se duerme, no se ausenta, no se rinde, pero Él quiere que tú también te levantes, que abras tu boca, que tomes autoridad, que renuncies al victimismo y abraces tu posición como guerrero espiritual, porque tú no eres cualquier persona. Eres un hijo del Altísimo. Tienes herencia, tienes propósito, tienes autoridad delegada desde el cielo. Hoy quiero que declares esto conmigo, con fe. Mi proceso no me va a vencer. Mi cansancio no va a detenerme. Mi espíritu será fortalecido por el poder de Dios. Y esta batalla la voy a ganar. No esperes sentirte fuerte para pelear. Pelea y verás cómo la fuerza viene. Porque en esta guerra la victoria ya fue ganada en la cruz.
Lo único que el enemigo puede hacer es convencerte de que no lo lograrás. Pero tú tienes la mente de Cristo, tienes la armadura de Dios, tienes la unción que rompe yugos. Resiste, levántate, ora aunque no tengas palabras, adora aunque te cueste, permanece aunque duela, porque cada vez que te niegas a rendirte, cada vez que avanzas con lágrimas, cada vez que declaras la verdad en medio de la mentira, estás dando un golpe en el mundo espiritual y pronto, muy pronto, verás en la tierra lo que el cielo ya decretó a tu favor. Número 13. El día que todo cambia. ¿Y si hoy fuera ese día en el que todo comienza a transformarse en tu vida? Muchos esperan cambios como quien espera un milagro externo, sin darse cuenta de que el verdadero giro comienza dentro del corazón. No es magia, es decisión, es fe activada, es cielo respondiendo al clamor de un alma que ya no quiere seguir igual. ¿Y si hoy decides creer como si ya no hubiera opción de volver atrás? Porque la verdad es esta: el cambio no empieza cuando las circunstancias mejoran, empieza cuando tú decides no rendirte en medio de ellas. Hay días que parecen como todos los demás, pero que en el espíritu marcan un antes y un después. Días donde se abren libros nuevos en el cielo. Días donde una oración cambia toda la historia. Bartimeo fue un hombre ciego por años, sentado en la misma calle, viviendo de lo que caía. Pero hubo un día, uno solo, en que escuchó que Jesús pasaba cerca y gritó, y no se calló, y no dejó que nadie lo silenciara. Ese día fue su día. ¿Y si este fuera tu momento, Bartimeo? Tu día de gritar sin miedo, de buscar sin medida, de tocar el borde del manto de Jesús con fe desesperada, de rendirte de verdad, de dejar el pasado atrás como un manto viejo que ya no te cubre. Hay un fenómeno en la neurociencia llamado punto de inflexión emocional. Es ese momento en que una persona, al llegar a un límite, decide con todo su ser cambiar, y lo hace. No necesita meses de preparación, solo necesita una convicción interna lo suficientemente fuerte. Y en lo espiritual, ese punto sucede cuando el corazón le dice al cielo: Señor, hoy ya no quiero seguir igual. Como la mujer del flujo de sangre que dijo: si tan solo toco su manto. Y ese pensamiento, esa convicción, ese acto de fe, activó una sanidad que 12 años de medicina no lograron traer. Tú no necesitas más tiempo, necesitas más fe, no más excusas, más rendición, no más información, más obediencia. Hoy es ese tipo de día, un día que puede cambiar tu eternidad. Un día en el que el Espíritu Santo se mueve en tu habitación, en tu celular, en tus auriculares y te dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ver lo nuevo? Entonces suelta. Suelta lo que ya no da vida. Suelta lo que te ata al ayer. Suelta esa identidad que no vino de Dios. Suelta ese miedo. Suelta esa culpa. Hoy no es solo un video más. Es un encuentro. Es un llamado, es una cita divina. Y si Dios te trajo hasta aquí, para marcar tu historia con fuego, no es casualidad, tú sabes que no lo es. Sientes que este mensaje no es general, es personal, es para ti. Dios le dijo a Isaías: yo hago cosa nueva. ¿No la percibes? Y hoy, esa palabra también es para ti. Algo nuevo quiere nacer, algo grande quiere comenzar. Pero necesita tu decisión, tu entrega total, tu salto de fe. Hoy puede ser el día en que te levantes, en que sueltes la queja, en que abraces tu llamado, en que dejes de sobrevivir y empieces a vivir en propósito. No mires más el reloj. Dios no está limitado por tiempo. Él está esperando tu sí. Cierra tus ojos y dile: Señor, haz conmigo lo que quieras, pero no me dejes igual, porque el día que todo cambia no es cuando el mundo lo nota, es cuando tú decides que no volverás atrás, y ese día puede ser hoy. Número 14. El poder de permanecer.
Y si el verdadero milagro no fuera solo recibir la promesa, sino tener la fe para permanecer mientras llega. Muchos comienzan con fuego, oran con intensidad, ayunan con disciplina, creen con pasión, pero al pasar las semanas, cuando la respuesta no llega, cuando la lucha se intensifica, cuando el alma se cansa, empiezan a retroceder. Hoy quiero hablarte de algo que pocos predican, pero que el cielo valora profundamente: la perseverancia. El arte de seguir creyendo cuando ya no sientes nada, de seguir avanzando cuando ya no ves nada. ¿Sabías que a veces Dios permite que el fuego no se apague solo para formar en ti un corazón que no se rinde? Jesús le dijo a los discípulos: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No el que empieza, no el que tiene emoción, sino el que permanece. Y si el cielo está viendo no cuánto haces, sino cuánto resistes con fidelidad, porque cualquiera puede tener fe en un congreso, en una vigilia, en medio de una palabra poderosa, pero la fe que sostiene la gloria es la que permanece cuando no hay escenario, cuando no hay testigos, cuando estás solo en tu cuarto y decides seguir creyendo. La ciencia habla del umbral de resistencia emocional. Es ese punto en que una persona, tras múltiples frustraciones, elige rendirse o reestructurar su fe interna. Y tú hoy estás justo ahí, en el umbral, en esa línea invisible donde muchos abandonan, pero unos pocos deciden quedarse, porque el que permanece verá lo que otros solo oyeron, vivirá lo que otros solo soñaron, recibirá lo que otros dejaron escapar. El profeta Elías mandó a su siervo a mirar al cielo 7 veces. Las primeras 6, nada. Cielo azul, silencio. Pero a la séptima, una nube del tamaño de una mano apareció. Si Elías se hubiera detenido en la quinta, si hubiera dicho, esto no funciona, nunca habría visto la lluvia. ¿Cuántas veces estás dispuesto a mirar sin ver nada todavía? No porque seas terco, sino porque sabes que Dios es fiel y que aunque no veas, aunque no sientas, aunque no entiendas, Él lo prometió. Hoy Dios no busca talentos, busca constancia, busca corazones que digan, Señor, no entiendo, pero sigo. No veo nada, pero permanezco. No me voy porque tú tienes palabras de vida. Esa permanencia es oro en el cielo, tiene peso eterno, produce madurez, forma carácter y prepara tu espíritu para la cosecha que viene. No te bajes del proceso, no salgas del horno, no interrumpas el milagro por impaciencia, quédate, como Jacob, que peleó toda la noche con el ángel y dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Eso es permanecer, eso es resistir, eso es fe que madura, fe que Dios recompensa. Y si lo único que necesitas ahora no es más revelación, sino más firmeza para quedarte donde Dios te plantó. Echa raíces profundas, deja de vivir movido por el viento, que tu corazón no sea como una ola que va y viene. Permanece, sostente, porque los árboles que dan fruto a su tiempo son los que permanecen plantados junto al río, aunque la sequía los rodee. Y tú estás plantado en Cristo. Raíz viva, tierra fértil, esperanza inquebrantable. Hoy no es el fin, hoy es la confirmación de que estás más cerca, y por eso el enemigo está atacando más fuerte, pero no va a ganar, porque tú vas a permanecer, porque el que permanece verá la gloria, y lo que viene para ti será más glorioso de lo que jamás imaginaste. Número 15. Lo que viene será mejor de lo que esperas. Y si todo este mensaje fue la voz de Dios diciéndote, hijo, hija, aún no he terminado contigo, has escuchado palabra tras palabra, has sentido el corazón arder, has llorado en silencio mientras cada frase parecía hecha a tu medida, y no es casualidad, es Dios, es su amor, su dirección, su cuidado.
Es el Padre llamando al Hijo que pensó que ya no había más camino. Hoy llegamos al final de este estudio, pero no al final de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti, porque cuando el video termina, la obra apenas comienza. Y si lo que viene y fuera tan glorioso que haría que tu dolor actual se convierta en testimonio eterno, Dios no solo quiere bendecirte, quiere transformarte, quiere usarte, quiere devolverte la voz, el fuego, la visión que pensaste perdida. Él no te trajo hasta aquí para dejarte a medias. No es un Dios de promesas a medias, es un Dios de cumplimiento completo. Hoy te digo con fe profética, vas a ver lo que esperaste, vas a tocar lo que un día solo lloraste. Y cuando llegue, sabrás que este mensaje fue una señal. Y quiero que lo grabes en tu memoria espiritual. Lo que viene será mejor de lo que esperas. No porque lo diga yo, sino porque lo dice el Dios que nunca falla. El que restaura, el que levanta, el que recompone lo que parecía en ruinas. Así que ahora, ora, agradece, declara. Escribe tu decisión en los comentarios. Yo creo que lo que viene será mejor. Esa frase no es una emoción, es una declaración de guerra, es una señal de fe. Y al dejarla en los comentarios, estarás sellando esta palabra en tu espíritu. Dale me gusta a este video si esta palabra te habló. Al hacerlo, ayudarás a que más personas reciban este mensaje. Recuerda, Dios también quiere usarte para extender su reino. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal. Este lugar es más que un canal, es un altar, es un espacio de encuentro, una familia espiritual que camina contigo. Aquí encontrarás palabra para tu alma, dirección para tus pasos y consuelo para tus noches más largas. Y sobre todo, vas a encontrarte una y otra vez con la voz del Espíritu Santo. Así que levanta tu cabeza, sacude el polvo, y camina con la certeza de que lo mejor no quedó atrás, lo mejor está por venir, porque lo que viene será mejor de lo que esperas. Amén.